porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy, porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy, porque yo soy la mujer. No estoy Carrasco, marido en alquiler, a la orden. La ducha de nuevo. Ok, sí, ya le digo para que vaya. Otra vez, hermanito. Carrasco, la ducha del Blue Dolphin se averió. De nuevo. Antonio. Mira, Manuel, estas son las buenas peras para el flambeado. Estas son. He llamado, buen día, ¿cómo está? Raúl, puro producto de primera, ¿eh? Don Reinaldo es lo que se merece. Producto de primera para un restaurante de primera. El Gourmet Palmer. Muchas gracias. Antonio, hijo, despierta. Vamos. Te volviste a quedar dormido estudiando. Ay, es que la presentación que tengo hoy en la facultad vale la mitad de la nota de la prueba. Ay. La medicina definitivamente no es para cualquier persona. No entiendo nada. ¿Y esto? ¿De dónde salió este anillo? Dame eso, mamá. ¿Se lo piensas dar a alguien? ¿Con qué dinero lo compraste? Daniel me pidió que se lo guardara porque le va a dar una sorpresa a su novia y como ella vive revisándole sus cosas, lo iba a descubrir si dame eso. Está muy lindo. Debe haber costado una fortuna. Guárdalo, no se te vaya a perder. Ya de salida, mamá. Cada día te levantas más temprano. Buen día, sí. Así que a ti te toca hacerle el desayuno a tus hermanos. ¿Otra vez yo? Ay, mamá, siempre me toca a mí hacer. ¡Yo voy primero! ¡Ay, Antonio! ¡Antonio, yo tengo que trabajar! ¡Antonio! Perdón, Raúl, perdón. Atienda. Manuel, ¿qué tal si sales detrás de tu escondite de las flores y me sostienes la canasta? Sí, gracias. Teresa Cristina. ¿Dónde estás, Reinaldo? Estoy en el mercado con Manuel, pero ya salgo al restaurante. Si vas al restaurante te vas a tardar. Deja que Manuel lleve lo que estás comprando. Mi amor, es demasiado temprano para preocuparse, ¿sí? ¿Y el regalo de nuestra hija? ¿A qué hora lo vas a recoger? Déjamelo a mí, tranquila. Déjamelo a mí, por favor. No lo olvides, el moño. Claro. Una idea así solo podía salir de la cabeza de Rosario. Él es Ro, punto. Y Ro hizo un moño divino para el regalito de nuestra hija. Mi amor, me parece demasiado ridículo. No le voy a poner un moño. Ya. No quiero discutir. ¿Sabes qué me pica la piel cada vez que discuto? Ya el regalo es suficiente sorpresa. Por favor. Se te hace tarde, cariño. Bye, bye. ¡Rosario!
Mi dueña me llama. Pique, despierta. Tu hijo te llama, vamos. Buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ay, Virgencita hermosa, bendícenos. Gracias por este hermoso día. Amén. Y tú, desgraciado, púdrete. ¿Y qué es lo que tu sobrina vino a hacer aquí? Ay, la pobre está tan preocupada. Es que no ha podido pagar la universidad. ¿Y por qué retrasó el pago? No, usted olvidó depositarlo. Aquí está el dinero. ¿Puedo pagar con eso de verdad? ¿Qué prefieres? ¿Que te lo estampille en tu cara? Muchas gracias. Muchísimas gracias, hija de Ra, reina de todos los desiertos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Griselda. Mi lavadora. Buen día, doña Isolina. Ahorita más tarde, que estoy de carrera. Ay, Amalia, este yogur es detestable. Yo no entiendo por qué mamá no va al supermercado y compra cualquiera. Primero, porque ese es más barato porque es casero. Y segundo, hola, mi amor. Así mamá le hace un favor a doña Isolina, quien es la que los hace. Sí, pues si mamá no hiciera tantos favores, tendríamos más dinero y podríamos vivir mejor. Tú siempre con el tema del dinero. ¿Y tú de qué te quejas? Eres el único que va a la universidad. Te vistes con la ropa que te da la gana. Gastas dinero en zapatos, relojes, perfumes. Y todo eso sin trabajar ni un poquito. Quique, yo no trabajo ni un poquito porque estudiar medicina no es vender tacos y bebidas en un comedero de mala muerte. Ay, cállate. Si puedes darte el lujo de ser diferente, es justamente por el esfuerzo y el trabajo de todos los que vivimos en esta casa, hermanito. Pues si lo hacen es por su propia decisión, porque yo nunca les pedí que hicieran nada por mí. Muchacho malagradecido. No, ningún malagradecido. Claro Quique, que porque eres yo estoy tú estudiando malagradecido. todo el No, día. ¡Basta! Todo el día. ¡Basta! ¿Será que podemos desayunar en paz? Está súper fría, pero con este calor se siente deliciosa. Deliciosa eres tú, buenota. Buenota de infarto. Rasco. Si no llegas, ¿no? A ver, quítame a toda esta gente de aquí para que pueda trabajar. ¿Y tú crees que se van a querer ir? A ver, señores, se acabó la diversión. ¿Y tú, mamita? ¿No te parece que estás suficientemente mojada por el día de hoy? ¿Y ustedes qué? Bola de mensos. ¿Qué están mirando? Buscan oficio. ¿Y? ¿Ya terminaste? Tiempo es dinero, Fernando. Ah, Carrasco, eres lo máximo. Ah, máximo. Soy aún mejor cuando me pagan. Así que, dame mi lana. El problema, Carrasco, es que ahora no tengo. Ay, yo no hago trabajos a crédito. Y mucho menos cuando se trata de un agarrado como tú. Carrasco, ¿en serio? ¿Agarrado? No, es en serio, de veras. Mira, si ya Paloma me hubiera pagado el salario de la semana, ¿Sabes qué, te mira? lo Yo no voy pagaría. a escuchar tus tonterías. Me voy a ir a tomar un café con Paloma y cuando regrese, quiero mi dinero. ¿Entendido? Cuánta humillación. La verdad no sé cómo aguantas. Vanessa, mi vida, ya puso mi nombre en su testamento, por favor. Sí, pero vive diciendo que lo va a quitar. ¿Y qué? Eso lo hace para ponerme nervioso. No le hagas caso. Ay, ojalá se muera de una vez entonces. Y si fuera tú, hace rato le hubiera dado un veneno para ratas. Ay, Vanessa, por... ¡Ah! Está carada en el balcón. Bueno, pero desde el balcón no puedo oír lo que estamos diciendo. ¿Qué? Niña, y es experta en lectura labial. Hizo un curso y todo. Ay, no te creo. Tú lo que le tienes es miedo. No.
resqueto, ¿eh? Resqueto. No vas a heredar nada, doña Teresa Cristina. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque te va a matar a ti primero. Chao. Chao, chao. Dulce y Gaitana te están esperando. Ay, sí. No se preocupe, mi sirena, que yo sé muy bien cómo atender a estas maravillosas criaturas. Y nada de romances en la playa, ¿eh? Vengan con mamá, mis prechochuras, que las extraño tanto. Dame la playita, la playita, la playita. Listo. ¿Algo más, Carrasco? No, gracias, Paloma. Estoy de carreras. ¿Y mis tarjetas que estaban ahí? Se acabaron todas. La gente las ve y se interesa de inmediato. Ay, gracias a Dios y a la Virgen Santa. ¿Puedo poner otras? Claro. Ay, para que nunca falte la chamba, ¿eh? Doña Esther. Cuidado con la alfombra. Hola. Hola. Ay, tú y tus perros. Míos no, de su cuñada. Chicos, por favor, recuerden ponerlos en el lugar exacto como se los marqué, ¿ok? Gracias. Que bueno, me imagino que en estos momentos debe de estar enloquecida con los preparativos del cumpleaños de Patricia. Ay, sí, literalmente. Digamos, petit enloquecida. Ro, tú siempre tan bondadoso con Teresa Cristina. Eso es correcto. Muy bien. ¿Sabes qué tengo para ti? Ay, no. Ay, sí. Mira. Ay, no me lo creo. Es una invitación. Quiero que vengas al desfile de la nueva colección de Finestampa. Es mañana y estarás en primera fila. Ay, doña Esther, muchísimas gracias, pero no podría ser en la tercera fila. ¿Pero por qué si la primera fila es la mejor? Yo lo sé y le agradezco muchísimo. Pero en esa hilera se va a sentar doña Teresa Cristina y si me siento con ella, ella se va a sentir humillada. Y luego se va a desquitar conmigo. Ya, está bien. En tercera fila te pongo, ¿ok? Te voy a amar. Gracias. Bye, bye. Esther. Mi amor, el material para forrar la pasarela. Las modelos están reclamando que no tienen... ¿No sabes lo que acabo de escuchar de la boca de Ro? Seguro de mi hermana. Ay, ¿cómo adivinaste? Amor, ¿acaso Ro habla de otra cosa que no sea de Teresa Cristina? ¡Felicidades, hijita! ¡21 años! ¿Quién lo diría? Gracias. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy todos los días a esta hora? A la universidad. ¿En el día de tu cumpleaños? Hoy es tu día, mi amor. Tienes que salir con tus amigas, hacer compras, ir a la peluquería, hacerte las uñas. Sabes muy bien que no pierdo un día de clases. Sí, y no pierdes la oportunidad de ver a tu novio. Por cierto, hablando de él, ¿cuándo vamos a conocer a la familia del joven? Él es tan misterioso. Reservado. Es su modo de ser. En cuanto a su familia, la madre de Antonio solo quiere saber de su trabajo. Vive en su rancho en Texas lidiando con el ganado. Ay, ya, tranquilízate, madre. Un día, ella aparecerá. Me fui. Vaya, hijita. Cuídate mucho. Ay, feliz cumpleaños, mi amor. Besitos. ¡Felicidades! Ay, el trabajo de Antonio para la universidad. Ay, los dejo el teléfono aquí. Gabriel. Griselda. Vengo a avisarte que Quique va a llegar un poco tarde. Tiene una reunión en la escuela de Quiquito, de padres y maestros. Pero él viene. No te preocupes. Lo dejo porque es tu hijo, mi bella Griselda. Espérate. No te olvides que tienes que revisar uno de los refris. No está enfriando bien. Aunque contigo cerca, pues el frío siempre desaparece. Ay, Gabriel, te he dicho 1000 veces que ya te dejes de esas cosas. No pierdas tu tiempo conmigo. Adiós. Soy persistente, Griselda. Si
Ya verás que tarde o temprano vas a caer en mis manos. He de comer esa tuna, aunque me espine las manos. ¿Qué está diciendo, señor Gabriel? Yo nada. Tú estás retrasada, niña. ¿Dónde andabas? Aproveché para preparar el mole en mi casa. Tranquilo, todo está bien. Mole en mi casa. Póngase a trabajar. Paloma. Paloma, por favor. Un agua de coco que sea light para bajar esta presión. ¿Estás estresado, Ro? Tu prima es quien me tiene así. Tu prima. La ilustrísima doña Teresa Cristina Palmer. La misma. Una pregunta. ¿Esa gente de qué vive? Del desempleo, seguro, ¿no? Pregúntales. Ay, no. Y recibir más ofensas. Ay, no, qué va. Ro, puedes poner las perras aquí. Ay, tan bella. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿me pones un par de agua minerales para ellas? ¡Claro! Hola, princesa. Hola, princesa. ¡Ay! ¿Lo conoces? ¡Qué gente tan civilizada! ¿Y de verdad este maridito en alquiler lo hace todo? Todo. Lo puedes llamar. No te vas a arrepentir. Lo voy a llamar. En cuanto tenga un tiempo lo llamo. Te lo garantizo. Buenas. Señor, ¿usted habla español? Ay, menos mal. Estoy buscando a mi hijo. Él estudia aquí, me urge encontrarlo. ¿Él le dijo dónde buscarlo? No. Él se llama José Antonio Salinas Carrasco. Es estudiante de medicina y va a ser cirujano plástico. ¿No ha oído de él? Ay, Virgencita Santa. ¿Y yo cómo encuentro a Antonio aquí, entre tanta gente? Disculpe, joven. Sorry. Yo pienso que podríamos pedirle al profesor que concentre la evaluación en la materia de esta semana. Así nos preparamos mejor para la segunda parte. ¿Qué les parece? Un momento, chavos. ¿Puedes venir? ¿Qué pasa, Daniel? Amigo, ¿quieres que te dé un infarto? Estamos cuadrando lo del examen y es importante, ¿ok? Voltea por allá. Entonces, Antonio, ¿vamos a hacer la carta y firmarla todos? Sí, dame un segundo y ya vengo. ¿Qué le pasa? Nada, una sorpresa que se le acaba de presentar. Vente. Ay, Antonio, qué bueno que te encuentro. Se lo estaba pidiendo a la Virgencita. ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a traerte el trabajo. Tu cuaderno se te quedó allá en la casa. Yo me traje el trabajo. Ese cuaderno es de anotaciones y por eso lo dejé en la casa, porque no lo necesito. Pero como tú me habías dicho que el trabajo lo estabas haciendo acá, entonces yo pensé que era... No, a mí no me interesa lo que tú pensaste. Tú no tienes nada que hacer aquí. Pero, Antonio, por Dios, estaba preocupada. Tú no puedes perder la beca. Y si... No necesitas preocuparte porque yo soy adulto y me sé cuidar solo. Esto es una universidad, entiéndelo. Aquí no viene el papá ni la mamá de nadie. ¿O tú estás viendo alguna madre por aquí? No, ¿verdad? Porque aquí no vienen las madres de nadie. ¿Qué tú quieres? ¿Que se rían de mí? ¿Que yo sea la burla de toda la universidad? No, hijo, por supuesto que no. Pero yo solamente quería ayudarte. ¿Vestida de esta manera? ¿Cómo se te ocurre venir? Antonio, esta es mi ropa de trabajo. Este no es tu lugar. Así que nunca más aparezcas por aquí, por la universidad. Yo que no soy tu hijo. Soy Antonio, el mejor estudiante de tercer año de medicina. Y tú no vas a arruinar eso. No lo harás.